Buenos días. Tenía la duda a la mañana, ¿me pongo corbata, no me pongo corbata? No va a haber nadie con corbata. Me salvó Diego, que usa corbata, y alguna por ahí, pero bueno, descontaba que este es un ambiente distinto al habitual en donde nos manejamos en un banco tan solemne, en el bueno y en el mal sentido, como es el Banco Nación. Pero muchas gracias a Mercado Libre, una empresa que admiro, que creo que son estas empresas que están cambiando el país y el mundo, ¿no es cierto? Y creo que es muy importante que hagan eventos como este y que sean así accesibles, fáciles de ver cómo se están moviendo y todo esto, y no solamente una estadística. Yo quiero transmitirles mi positivismo, no sé si usar esa expresión. No quiero usar optimismo, porque optimismo suena a estado de ánimo, y esto no es un tema de estado de ánimo, es un tema de ser positivo. Yo soy muy positivo con respecto a lo que está pasando en la Argentina en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Tengo décadas de frustración, digámoslo así, pero creo que esta vez están pasando cosas, no solamente me refiero a lo de estos días, que creo que es importantísimo, es un antes y después en el país, sino en muchos otros aspectos. La Argentina en los últimos años, gracias a la sociedad, esto no es mérito solo de un gobierno, esto es mérito de una sociedad que finalmente está entendiendo que no se puede elegir los caminos fáciles. Yo hace 15 años publiqué un libro que se llama Sin Atajos, lo hice con Martín Lustó, pero en ese momento el conocido era yo cuando lo hice, y ahí justamente el título refleja el tema, tenemos que evitar los atajos. La Argentina de los últimos 70 años es una mezcla de populismos y de atajos. Populismos que nos hicieron creer de que era posible tener una cantidad de derechos sin tener los recursos para satisfacerlos, y cuando se agotaban los stocks tomábamos atajos, como lo fue la tablita de Martínez de Oz, lo fue la convertibilidad, el plan austral, las políticas de los últimos años. Todo eso fueron atajos que obviamente te hicieron retroceder porque no llegaban a ningún lado. Yo suelo decir que los atajos, los shocks, que muchos colegas nuestros dicen, sí, ¿por qué no ponen el dólar a 40 y por qué no bajan 1 millón de empleados públicos? Y por qué? Todo eso es como el tango, pero al revés. Avanzás 2 pasos y retrocedes 4. ¿Por qué? Porque en la Argentina la sociedad no acepta esa situación. Cree que las cosas tienen que ser resueltas fáciles porque está la creencia de que es un país rico. Y si es un país rico, las soluciones tienen que ser fáciles. Yo creo que cada vez menos gente adhiere a esto y más gente entiende de que las cosas se van a hacer poco a poco con las recetas de siempre, austeridad, esfuerzo, siendo competitivos, ir desregulando las trabas. Las trabas no solo están puestas por el Estado en los últimos 50 años, también las pone la sociedad con todos los peajes, permítanme usar esta palabra, de las distintas corporaciones que establecen a veces trabas y hacen que la sociedad sea menos competitiva. Entonces yo en lo que está pasando tengo una visión positiva. Creo que vamos en el buen camino. Eso no significa que sea eufórico ni que crea que sea fácil. Entrando ya con un poco más de foco a la macro, y voy a usar, porque no quiero tirar títulos que viste después en esto, como hay periodistas, sacan 4 palabras de contexto y dijo tal cosa. Hasta marzo teníamos la tormenta por delante y había ansiedad porque nadie ignoraba que los mercados se te podían dar vuelta en el mundo, nadie ignoraba los problemas que te generaba Brasil. Empezamos a preocuparnos por una sequía que iba a costar 8.000 millones de dólares. O sea, había una preocupación por esto que estaba en una cantidad de decisiones implícita esta preocupación. Yo suelo ponerlo en un ejemplo muy elemental. Nadie estaba cómodo en ese gradualismo porque si no, no hubiese el equipo de Luis Caputo tomado un avión el 1 de enero para ir a colocar 9.000 millones en pleno año tormenta de nieve en New York para conseguir esos 9.000 millones. Lo hizo porque sabía que en cualquier minuto la Reserva Federal iba a anunciar aumento de tasa de interés y se iba a terminar esa oportunidad. Entonces había una preocupación, una ansiedad. Las medidas que no fueron del todo entendidas del 28 de diciembre también
apuntaban a eso. Nadie estaba cómodo porque se sabía que esa situación de ir a buscar 30.000 millones al exterior todos los años y además, quizás todavía más difícil, esterilizar lo que en ese momento esos 30.000 millones significaban 600.000 millones de pesos a través de un sistema de LEVAX con una tasa de interés que la fijaba el mercado en esta discusión, no era un tema sencillo. Entonces esto era la angustia que teníamos antes. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos el problema arriba de la mesa, la burbuja se rompió, pero tenemos también la solución a esto, que es la asistencia del Fondo Monetario. Muchos me han preguntado, ¿y por qué no se fue al Fondo Monetario hace un año? No se podía. La Argentina consiguió el artículo 4 del Fondo Monetario recién en diciembre. Exactamente el 17 de noviembre, pero a los efectos prácticos en diciembre. Antes no se podría haber ido. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario no confiaba en tus estadísticas. Es como, viste, ser socio de un club, pero no pasás por el examen médico, no puedes usar la pileta. Bueno, eso era nuestra situación. Éramos socios del Fondo Monetario, pero no podíamos usarlo porque, como se habían destruido totalmente las estadísticas, tenían que empezar a ver si los números que decíamos eran los correctos. Y eso llevó 1 año y medio de visitas del Fondo Monetario. Entonces, la alternativa a fondo está hace muy poco disponible. Entonces, realmente creo que hoy estamos con el problema claramente arriba de la mesa. En algunos aspectos estamos avanzando, en otros todavía los tenemos por delante, y yo lo veo de esta manera. Yo separaría el problema macroeconómico en 3 procesos. Primero, y lo urgente, era lograr la calma cambiaria. Necesitábamos salir del pánico cambiario. Cuando hay pánico en los mercados cambiarios, no hay ni mercado de inmuebles, ni mercado de nada. ¿Por qué? Porque la gente no piensa en otra cosa que si el dólar va a subir 1 peso al día siguiente. Y saquen ustedes la tasa de interés, que significa compensar el miedo a que el dólar suba 1 peso en un día. Es una tasa de interés imposible para la economía, más de 1000%. Entonces, eso era el primer objetivo. Hoy estamos, hace un mes, con que el dólar no es noticia de primera página de los diarios. No es poca cosa. No estoy diciendo de que nos hemos olvidado del tema y que ya podemos hacer cualquier cosa, no. Pero estamos consolidando una calma cambiaria, que no es una estabilidad cambiaria, es de tener volatilidades promedio en la semana superiores a 5%, pasamos a volatilidades semanales de menos del 2% desde hace bastantes semanas, y esto no es poco. ¿Cómo se logra esto? Como una operación. Cuando vos te operás de algo, haces anestesia. La anestesia es la tasa de interés. Necesitamos una cobertura, una tasa de interés suficientemente alta para transitar esto. Como con la anestesia, si vas a estar 1 mes anestesiado, estás en problema, no puedes estar 1 mes anestesiado. Nosotros acá, la anestesia de la alta tasa de interés la vamos a tener que abandonar en algún momento del futuro. Se va a ir relajando, pero previamente necesitamos consolidar la situación esta. Lo otro, que creo que es muy importante y es lo que sigue, es empezar a ver la capacidad de ir bajando la tasa de LEVAX para terminar de desarmar una situación que era claramente inmanejable. Yo soy, lo dijo Diego, 2 veces presidente del Banco Central, y hay un dicho en Estados Unidos que dice: una vez banquero central, toda la vida banquero central. Yo no puedo dejar de pensar como si estuviese todavía en el Banco Central, porque es lo que he vivido muy intensamente. Y en el Banco Central la norma es muy clara. Tiene pasivos, que son los billetes que tenemos en el bolsillo, y si tiene algún otro pasivo, debería ser, esta es la ortodoxia, de muy corto plazo, de muy baja tasa y exclusivo para los bancos. Que doña Rosa de Wisconsin pueda comprar papeles del Banco Central es algo extraordinario y, me atrevo a decir, peligroso. ¿Por qué? Porque quiere decir que alguien de afuera del mercado te puede obligar a emitir dinero. La enorme diferencia, a mí me sorprende la cantidad de gente que no distingue una cosa de la otra. La enorme diferencia entre un lete y una LEVAC es que el lete te lo tiene que pagar el Tesoro, y el Tesoro tendrá que buscar recursos para pagarlo o te lo renueva, o demorará un pago a otro proveedor y te lo paga,
o tiene que buscar una asistencia para poder hacerlo. En cambio, el central tiene que darle a la maquinita y te lo paga. ¿Qué quiere decir esto? Que los tenedores de Levax tienen un instrumento que puede obligar al Banco Central a emitir dinero. Y eso debilita el patrimonio del Banco Central. Entonces, estamos en el proceso de reordenar esa cuestión. Ustedes ven que está todos los días en los diarios cómo se va bajando. Ya se bajaron varios cientos de miles de millones de pesos de Levax, de los tenedores no bancarios. Este es el proceso siguiente que estamos haciendo. Y tiene que ir de la mano de una reducción de esta tasa de interés. Como se vio ayer, no de la tasa de monetaria, esa que está en 40, pero sí de la tasa de las Levax. Lo ideal es que las Levax vayan aterrizando en la Badlar, o sea, que se achique esa brecha. Y el tercer proceso es el de empezar a mostrar tasas de inflación menores, que es lo que va a posibilitar bajar la tasa de política monetaria. Estas son las etapas en las cuales estamos viviendo. Yo las veo como están arriba de la mesa, ya no las ignoramos, estamos ahí, y tenemos una asistencia de 50.000 millones de dólares del fondo, que es sumamente importante, porque nos dice, ustedes no tienen por qué salir a buscar dólares afuera, se está recuperando el patrimonio. Un dato que para muchos pasó desapercibido en los análisis es que el activo del Banco Central tenía los 60.000 millones de dólares y además unos papelitos que valían cero en el mercado, que son estas letras intransferibles. Ahora, con 25.000, con la mitad de los 50.000 millones, Hacienda va a pagar esas letras, con lo cual al Banco Central le van a le van a cambiar esos papelitos por los 50.000 millones. Y esto consolida un Banco Central. Y los que somos un poco más clásicos, quiero usar la palabra clásico, no ortodoxo, creemos que la verdadera herramienta para controlar la inflación es un Banco Central con un patrimonio positivo. Esto es lo que le da capacidad de manejo. Si no, está siempre muy vulnerable y cualquier especulador que haga los famosos cálculos de convertible, etcétera, saca conclusiones equivocadas. Entonces, yo veo que estamos en un proceso donde estamos ya logrando la calma cambiaria y entrando a ver cómo se desarma la cuestión de las Levax, que va a llevar semanas. Esto no se hace de un día para otro, va a llevar semanas, quizás un par de meses, para después empezar a bajar la tasa de interés de la mano de una menor tasa de inflación. Ahora, no subestimemos el tema inflacionario. Yo lo dije varias veces el año pasado, la Argentina no tenía casi herramientas antiinflacionarias, tenía expectativas, ilusiones, optimismo, metas demasiado ambiciosas, pero era un país donde teníamos que multiplicar por lo menos por 2 el tipo de cambio real. Se ha logrado en parte o en gran parte, pero había que devaluar en términos reales. Había que multiplicar por 5 en promedio las tarifas. Era una economía cerrada, o sea, no tenías manera de que haya competencia de afuera. Tenías la oposición manejándote los sindicatos. Un gobierno débil desde el punto de vista de su capacidad en el Congreso de aprobar leyes o del manejo de provincias. Teníamos el estigma, y eso es muy importante, de ser el primer gobierno no peronista en 90 años que aspiraba a terminar su mandato. Primer gobierno no peronista en 90 años que aspiraba a terminar su mandato. Todavía está eso, todavía hay gente que cree que a lo mejor no se logra, y esta es la realidad con la cual estamos combatiendo. Y creo que todo esto en un contexto, además, internacional complicado, como dije. Un México que elige a López Obrador, pero nadie sabe lo que va a hacer. Brasil, que dentro de una semana tiene que definir candidatos, y ningún candidato, el único que mide más de 15%, está preso y no puede ser candidato. O sea, tiene la opción de tener un presidente débil, como la Argentina ha conocido cada vez que el peronismo tuvo proscripto, o generar unas alianzas que hoy todavía no están claras y empieza dentro de muy poca. Tenemos esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tiene sus facetas positivas para Argentina, pero también complica la caída de los commodities. O sea, ya estamos valores muy bajos de las principales commodities que exporta Argentina. Son toda una serie de complicaciones. Si uno mira alrededor,
Chile tiene problemas, Perú ha dejado de ser la estrella del continente, Brasil tiene incertidumbres muy grandes que no las tenía hace 6 meses atrás, México también. O sea, estamos ante un mundo complicado, una tasa de interés que sube, un dólar que se fortalece, con altibajos, pero se va fortaleciendo. O sea, yo creo que tenemos que tener conciencia de todas estas dificultades. En todas estas dificultades, yo creo que la Argentina está haciendo las cosas bien. Por supuesto, no digo todo bien, porque sería una jactancia, el propio presidente ha admitido errores, pero dentro de todo creo que está haciendo las cosas bien, no solamente en lo económico, sino también en lo institucional, construyendo los valores que hacen una república, combatiendo las mafias, expresión que está siempre en todos los discursos oficiales, evitando los atajos, por suerte, finalmente, evitando los atajos, dedicándonos a estos temas. Y esto creo que tiene mucho que ver con el negocio de ustedes, porque si yo no hubiera empezado con esta introducción y empezado a hablar del financiamiento de inmuebles y toda esta clase de cosas, ¿en qué contexto? Si alguno cree que el dólar puede estar en 40 mañana, no le va a interesar el tema del inmueble. Creo que esto claramente es el tema, o si la tasa sigue en el 60%, tampoco es posible hacer tal cosa. Entonces, habiendo descrito esta visión positiva, no eufórica, positiva del proceso, yo creo que el tema del boom inmobiliario que empezó a fines del 2016 está para quedarse. Bancos como el Nación han sido responsables casi de la mitad de todo el crédito hipotecario del año pasado. Y esto fue una decisión que me tocó tomar ni bien llegué al Banco Nación en enero, o sea, hace 1 año y medio, en enero del 2017, cuando impusimos los 30 años. La primera reacción fue, no, nada, ni loco 30 años, imposible. Y hoy, cada vez que veo publicidad de bancos privados que hablan de 30 años con UVA, digo, qué bien. Esto estamos marcando la cancha. Para eso está el Banco Nación, no está para competir con los privados, está para marcarles la cancha y que se generen ciertas confianzas. Estamos contentísimos con el UVA. Creo que hemos transitado bien, a pesar de que la tasa de inflación ha subido y hay voces por ahí críticas que no, que es la 1050. Bueno, quedó claro que no es la 1050. Los que dicen que es la 1050 es porque no saben lo que fue la 1050. La 1050 no indexó por inflación, indexó por tasa de interés, que es muy volátil. Si hubiésemos indexado por tasa de interés tendríamos un problema, porque tendríamos que estar eligiendo alguna de las tasas de interés que han subido muchísimo. Pero no, se indexó por inflación. ¿Cómo hizo Chile? Hay varias cosas que todavía tenemos que lograr. Yo quiero pedirles, es una de las cosas que quiero pedirles a ustedes que hacen el mercado, que sepan que hay un proceso que tiene que ocurrir. Y es el proceso que ocurrió en Chile y no tiene por qué no ocurrir en la Argentina. Y es que cuando ustedes tienen un comprador que está consiguiendo un crédito, ¿qué pasa? Va al banco, nos muestra los ingresos, etc. Y nosotros le decimos, con esta cantidad de ingresos, tiene posibilidad de tener 3 millones de pesos de crédito. Pero además le estamos diciendo, los 3 millones se los paso a UVA. O sea, divido por la cuota de UVA y digo, son tantas UVA. Quiere decir que esos 3 millones se le van a indexar por la inflación en los 60 días que va a tardar en conseguir el crédito, conseguir el departamento para comprar, la casa, etc. Lo ideal sería, y esto nos hubiera ahorrado muchísimo dolor de cabeza, que ustedes le digan a los vendedores, porque ustedes los contactan, los ven, ¿por qué no pasás tu precio a UVA? Porque si pasás tu precio a UVA, desaparecen las incertidumbres. Podés ganar o podés perder, dependiendo si la inflación le gana o no al dólar. Yo creo que esto era a lo mejor difícil de convencer a alguien hace 3 meses, cuando creíamos todos de que el dólar podía... Pero hoy no se sabe quién le gana a quién. Entonces, si lográsemos que los compradores, yo sé, los vendedores, yo sé que es difícil la tarea, pero pasó en Chile y pasó en Brasil. Entonces puede pasar acá y facilitaría muchísimo, porque entonces van los dos al banco con los precios definidos. El banco define el monto del crédito, el comprador sabe cuánto es la cuota y el vendedor sabe que va a recibir una cantidad de plata que se va a indexar en función de la inflación de acá hasta que se cierre el tema. Les quiero decir 2 o 3 cosas más y después pasamos a, a, las preguntas. Lo otro que quiero decirles es
este es un sistema que está para quedarse. Tenga la absoluta seguridad que está para quedarse. El Banco Nación ha tenido muchísimo éxito captando uvas en los últimos 60 días, pero muchísimo éxito. Son más de 8.000 millones de pesos que hemos captado. O sea, tenemos financiamiento para hacer esto. Y está todo pensado para que dentro de algunos meses, cuando esté un poquitito más calma la cosa, salgamos a vender las hipotecas. O sea, esto es un sistema que en Chile, para tomar una medida, mantuvo y mantiene un ritmo de 0,5% del Producto Bruto por año. 0,5% del Producto Bruto por año, estamos hablando en la Argentina de 60, 70 mil, 80 mil millones de pesos por año de crédito. Este es el ritmo normal. Yo creo que hicimos más que eso en estos primeros 18 meses porque teníamos un atraso de stock. Pero esto es un negocio que va a seguir generando préstamos por ese orden. Hay sectores de ingresos altos, medios y bajos. El Banco Nación se va a especializar en los bajos. Vamos a estar financiando hoy un 30% vía Procrear, estos créditos subsidiados, pero que están teniendo un éxito muy grande. Y estamos focalizándonos en la clase media, vivienda única, vivienda permanente, valuaciones que no pasen de los 4,5 millones, a no ser que seas un empleado público o un empleado que cobra vía el Banco Nación. En ese caso vamos un poco más allá. Pero esto es un negocio que está para quedarse. Ahora, lo otro que quiero decirles, y con esto voy terminando y empezamos a contestar las preguntas de ustedes o las que me haga Diego. Lo otro que quiero decirles es, también tenemos, con dificultades de adaptación, etcétera, la capacidad de financiar la construcción de viviendas. Y muchos de ustedes tienen contacto con eventuales desarrolladores. Ya aprobamos más de 50 proyectos de construcción por todo el país y financiamos desde el pozo. La Argentina no puede solamente financiar la demanda, tenemos que financiar la oferta. Hacen falta departamentos para clase media baja, media alta. El resto tendrá su capacidad de financiamiento, siempre se juntan 4, hacen un country, etcétera. Pero estoy refiriéndome a los sectores de menores ingresos. Nosotros acá no vamos exclusivamente a financiar a empresas muy sólidas que tengan patrimonios enormes y por lo tanto sea fácil de financiar. Eso es sencillo. He visto por ahí un nombre en el programa, seguramente vienen a hablar más tarde, de una de las grandísimas empresas. Bueno, eso es muy fácil. Pero no siempre los desarrolladores te ponen la garantía, ¿no es cierto? Entonces, a veces tenés que ir a las otras garantías que aparezcan, como puede ser el terreno, que tiene un valor. Pero lo más importante que hoy estamos introduciendo en el mercado es cuando el proyecto está prevendido en una gran proporción. O sea, aparece una empresa que demuestra que tiene capacidad de construcción, que ha terminado varios departamentos, que lo sabe hacer, pero además de poner la garantía del pozo, a lo mejor es una sociedad nueva y el edificio no tiene una capacidad de garantía muy grande, pero te dice, mira, tengo 80% de esto vendido. Y estos 80% los clientes califican para créditos en el Banco Nación. Bueno, entonces nosotros se construye el edificio financiando los compradores. Y esto es posible y ya estamos haciéndolo. Y si no, es una mezcla de cosas. Vamos aprendiendo. En la Argentina no tenemos lo que hay en otros países, que es disponible el crédito de caución, que es la compañía de seguros que te dice, anímate a empezar la obra, porque si no se hace yo pongo la plata y repago todos los quebrantos. La construcción tiene lo que se llama las curvas Carolina, es una característica que cuando vos pones un ladrillo en una obra, ese ladrillo que te costó 10 pesos pasa a valer 2 pesos. ¿Por qué? Porque pasa a ser demolición. Me explicaba un constructor que el terreno vale más que el terreno con el pozo. ¿Por qué? Porque ya el pozo definió qué clase de edificio se va a hacer. O sea, vos le haces un pozo que te cuesta una fortuna, a un lote vale menos. Entonces, al comienzo estás gastando mucha plata y no se recupera. Recién al final se juntan las curvas y lo último que vos gastás en la terminación hace que te alcance la curva del valor. Entonces, el negocio de la construcción es riesgoso si es que se para.
Por eso es que tratamos también de lograr un cambio cultural. Cuando hablamos de que la Argentina tiene que ir a la construcción en seco, no lo hacemos solamente para bajar costos. O sea, el steel frame, el prefabricado, la madera, todas las alternativas posibles las financiamos todas en el banco. Todas son casas para nosotros. Si es una casa para la Secretaría de Vivienda, es susceptible de financiamiento para nosotros. Pero eso que te dicen, no, el argentino quiere el ladrillo con el cemento. Bueno, esto es riesgoso porque es más lento, y si es más lento, hay más exposición al riesgo. O sea, dura más el momento. O sea, lo ideal es empezar y terminar cuanto antes un departamento, porque el departamento a medias no recuperás lo que pusiste. Entonces yo creo que este es otro cambio cultural. Y déjenme también una reflexión final con una Argentina que yo creo que no solamente está cambiando en lo institucional, como estamos viendo, recuperando el valor de la justicia, recuperando el valor del derecho. Yo escribí un capítulo del libro de Grondona sobre corrupción hace más de 23 años. Tuve un intercambio fuerte con Luis Moreno Campo, que creía en la importancia de lo institucional, de lo sistémico, y decía, no, mira, lo que hace falta en Argentina para terminar con la corrupción es que la probabilidad de que un empresario privado vaya preso, que hoy es, digo en el libro, año 95, 0,000 algo, ponerle cualquier número, pero después de 4 ceros, que pase a ser 1%. Si el empresariado empieza a ver de que 1 de cada 100 por ahí corre el riesgo del preso, desaparece el 90% de la corrupción de la Argentina. Y eso lo estamos logrando. Entonces, cuando uno le suma a esto la posibilidad de una Argentina competitiva, el hecho de Vaca Muerta, el hecho del surgimiento de las economías regionales, todo eso, empiezo a tener un poco de elementos, de fundamentos para tener una visión positiva del proceso que vamos haciendo. Quería transmitirle esto porque entiendo que no hay muchas oportunidades de hablarles así francamente sobre la evolución, más allá de los temas específicos. Diego. Bueno, excelente. Bueno, un aplauso para Javier. Si querés podemos pasar acá. Se escucha bien, ¿no? Sentate, por favor. Simplemente 1 o 2 preguntitas a modo de introducción. Lo interesante es que puedan preguntar ustedes, naturalmente, que están aquí en el sector y tienen seguramente alguna duda más importante y más interesante que las mías. Primero, Javier, preguntarte si esta recuperación o estas expectativas de recuperación que vos hablabas se pueden estimar de alguna manera. No quiero títulos, no quiero pronósticos, no es el ámbito este, si estuviera en la radio te los pediría, pero sí para tratar de ubicarnos un poco en la magnitud de la recuperación que vos estás observando o la posible recuperación de la que hablas. Sí, yo creo que tenemos un par de meses más todavía de transición con altas tasas de interés o muy altas tasas de interés, si vos querés, porque hay que consolidar este proceso de desarmado, de tranquilidad cambiaria y desarmado de las LEVACs, que va a dar lugar a una menor inflación y eso va a posibilitar bajar las tasas. Yo creo que hacia fin de año, pero mucho más antes en el caso del crédito, vamos a empezar a ver signos de recuperación sectorial. Okay. Los números, yo sé que va a haber algunos titulares malos en los próximos meses. ¿Por qué? Porque adoramos demasiado las estadísticas. Los economistas definimos recesión cuando tenés 2 trimestres de tasa negativa. Va a ser levemente negativa seguramente en el segundo trimestre por la sequía y puede ser levemente negativa, no es seguro todavía, en el tercer trimestre por el parate que provocó la devaluación. Entonces acá en los titulares, seguramente antes de fin de año, es decir, la Argentina en recesión. Pero ya, y además te comparás con un trimestre muy bueno del año pasado. Sí. Entonces también esto juega. Es interanual la comparación. Es interanual, siempre es interanual. Entonces puede ser que en el cuarto trimestre empecemos a tener mejores valores. Y también va a aparecer el dato aumentó la pobreza, porque la pobreza esta que calcula, yo soy un gran crítico de este índice de pobreza porque por ingresos. Por ingresos contra precios, porque claro, en los meses donde la inflación le ganó al salario, algunos pasaron de estar 200 pesos arriba del índice de pobreza a estar 200 pesos abajo. Entonces, por lo que yo digo, una mozzarella grande pasaste de
de no pobre a pobre. La gente ni se enteró que pasó de un lado a otro de la línea, pero esto va a pasar. Entonces va a haber estos dos datos negativos, pero sobre fin de año va a empezar la expectativa de una excelente cosecha de trigo, que todo parece indicar, excelentes precios, excelente humedad, condiciones climáticas favorables, una siembra récord absoluta. Yo creo que eso va a empezar a movilizar. Ha cambiado las economías regionales, yo viajo mucho por el interior, hay otro espíritu en la vitivinicultura, en las frutas, otro ánimo, hay una demanda de crédito importante. Entonces yo creo que la economía va a empezar a cambiar sobre fin de año y esto se va a empezar a difundir. Y creo que los bancos, sin ninguna duda el Banco Nación, va a apretar de vuelta el acelerador del crédito, algo que en estos últimos meses no lo hemos hecho, si bien seguimos creciendo más que el sistema, no lo hemos hecho para acompañar este proceso de estabilidad cambiaria. Apretar el acelerador sería, por ejemplo, bajar un poco la tasa del crédito. Primero levantar los cupos. Hoy tenemos cupos de crédito porque hemos frenado en algunas líneas, no en inmobiliaria, y no en hipotecaria, ni en desarrollo inmobiliario. Estamos impulsando muchísimo los microcréditos, pero hemos frenado, hemos puesto cupo al descuento de cheques de empresas, todo esto porque en el pánico todo peso que vos prestás se va al dólar. Entonces esto tenemos que entenderlo así, y el Banco Nación es parte del equipo económico. Entonces hemos acompañado los esfuerzos del Banco Central para tranquilizar el mercado cambiario. Pero esto creo que ya lo vamos a empezar a liberar en los próximos días. Esto se empieza a liberar en los próximos días. Después vendrá el proceso de ir bajando la tasa. Pero la caída, la reducción de la tasa tiene que ir de la mano de la política monetaria, la reducción de las LEVAX y de poder desarmar todo este proceso. De lo que explicaba Yo recién. creo que primer trimestre del año que viene, y estoy cómodo diciéndolo, la economía está empezando a crecer nuevamente. Después de una desaceleración que algunos llamarán recesión, pero no se va a ser por lejos la recesión, si se confirma, más suave de los últimos 10 años. Nada comparando con la de los años pares 2010, 2012 y 2014 o 2016, que fueron caídas de más del 2%. Yo creo que vamos a estar en una caída que no llegue al 1% en estos meses que vienen, o sea, muy suave, que a nivel anual se va a compensar con un primer buen trimestre, por eso el número del año todavía estamos en la duda si va a ser positivo o negativo. Javier González Fraga, muchas gracias por haber estado hoy. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Javier, gracias.